Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de YouTube. El día de hoy os traigo un formato bastante diferente. Estamos en la ciudad de San Salvador, en el país de El Salvador, y hemos venido a visitar a un emprendedor. Bueno, hemos venido por viaje, pero vamos a visitar a un emprendedor impresionante. Tiene una compañía que se llama You Assist Me. Es una empresa que se dedica a servicios de outsourcing y de asistentes virtuales para, sobre todo, nos explicará su fundador Alfredo, para empresas americanas. Así que nada, acompáñame a este nuevo vídeo. Vamos a estar con él, vamos a ir a visitar sus oficinas y nos va a contar un poco qué hace en You Assist Me por y para empresas americanas, sobre todo esta compañía que se fundó en 2009 con dos socios y que a día de hoy es una de las compañías más prometedoras y de las compañías más chulas que estaba investigando dentro de El Salvador, del país de El Salvador. Así que nada, vamos a por ello. Distendido, no, esto no, es que es distendido. Relax, no es rígido y tal. Así me gusta. Entonces, oye Alfredo, muchísimas gracias por tu tiempo. Normalmente hago podcast, que es una hora hablando, pero en este caso va a ser algo breve y que nos puedas explicar tu historia como emprendedor. Yo creo que es brutal, aparte de que la gente ya estará viendo los aviones y se preguntará muchas cosas, pero que nos cuentes un poco quién eres, de dónde vienes. Perfecto. Y la compañía que has fundado y todas estas historias que me has contado. Perfecto, ¿no? Mira, bueno, yo desde pequeño pensé que iba a ser emprendedor. O sea, yo tuve un muy buen ejemplo de mi familia. Mis abuelos vinieron de Palestina a El Salvador y entonces fundaron un negocio aquí, y todos los ejemplos que yo he tenido alrededor de mi familia siempre fueron de emprendedores. O sea, era normal ser dueño de tu negocio y no trabajar para alguien más. Entonces, para mí eso era normal. Entonces, cuando estudié yo sabía que iba a ser emprendedor, aunque me fui a trabajar primero para alguien más, para conocer y tal vez cometer errores en otro lado. Yo siempre sabía que en algún momento iba a tener mi empresa. Entonces, You Assist Me es quizás la empresa como más emblemática o la que cuenta mejor la historia, porque ha sido la que ha tenido más exposure y que es la más grande en cantidad de personas y en historia, te diría. Entonces, pues yo soy aquí de El Salvador, aquí estudié, aquí nací, aquí vivo y me encanta. Entonces You Assist Me empezó hace 16 años, que no puedo creer todavía que hace 16 años, todavía siento que acabo de ser. Entonces empezamos siendo asistentes virtuales, porque yo tenía mi asistente en Santana, que es de la ciudad donde soy, que queda más o menos a una hora de acá, y tenía una relación, yo tenía un negocio en Santana, entonces ella me ayudaba a supervisarlo, digamos, y yo hablo todos los días, hablo con ella, o sea, ella me lee la mente. Entonces, digamos que la relación que teníamos, la interacción esa que teníamos, agarramos esa idea y simplemente en lugar de estar a 60 minutos de distancia, 60 kilómetros de distancia, estamos con nuestros clientes a miles de kilómetros, porque la mayoría de nuestros clientes están en Estados Unidos. Lo que sí es que en ese entonces el trabajo remoto no era algo tan común como ahora, entonces era bien retador poderle contar a la gente qué es lo que hacíamos, y casi nadie entendía. Nosotros no hacíamos un buen trabajo explicando qué es lo que hacíamos. Pero poco empezamos a conseguir clientes, algunos directamente, otros por obra y gracia del Espíritu Santo, digo yo, porque todavía no sé cómo vinieron. Y empezamos a tener un montón de exposure, ganamos premios, o sea, artículos en el periódico, en las revistas, y así fue como empezó un poco la historia de You Assist Me, y hemos pasado a tener 4 personas cuando empezamos a más de 300 ahora. Y, por ejemplo, que me causa mucha curiosidad, ¿cómo vendíais el proyecto cuando empezasteis y cómo lo vendéis ahora? Cuando empezamos no sabíamos ni siquiera nosotros que, o sea, yo nunca había trabajado en algo parecido, entonces era bien difícil. Nosotros lo vendíamos como un servicio bien boutique, un servicio, de hecho la gente a la que le tratábamos de vender el servicio eran high net worth individuals, entonces era gente con mucho dinero, que tal vez tenían dinero pero no tenían la necesidad de tener un asistente en el lugar, y eso era lo que queríamos, señoras que quisieran que le ayudaran a la cena, con sus viajes y así.
pero la verdad que no funcionó mucho. Entonces empezamos a ver que la gente lo que quería era ayudar a sus negocios, a sus pequeños negocios, y ese fue el pivot quizás más grande que hicimos, que dejamos de hacerlo como un servicio boutique exclusivo para high net worth individuals y lo empezamos a hacer para small businesses, y eso cambió todo la manera en cómo vendemos. O sea, que empezasteis de asistentes virtuales a personas que no tenían igual un negocio, pero que querían que les organizaran la cena, que Sí, cortar el pelo al perro, sí, la cita. así. Vale. ¿Y cómo avanza? ¿A compañías, no? ¿A empresas? Small business, la mayoría son pequeños negocios. Estados Unidos, que en realidad pequeños negocios es súper amplio en Estados Unidos, porque son empresas de menos de no me acuerdo cuántos millones de dólares, pero son usualmente emprendedores que están empezando. Así fue como transicionamos de señoras con dinero a pequeños negocios. Y ahora tenemos clientes ya, small, medium businesses, y tenemos empresas que facturan varios millones de dólares, empresas conocidas, digamos, y que le ayudamos en outsourcing en temas de customer service, de contabilidad y otras cosas más tradicionales, te diría. ¿Y cómo conseguís? Porque yo creo, por ejemplo, algo que pasa en España, ¿no? Es que la parte de talento es complicado encontrar, la gente que dure dentro de la compañía, que no haya mucha fricción entre las culturas. ¿Cómo integráis, primero, cómo captáis vosotros el talento y luego cómo integráis en una estructura que puede ser ya una compañía que funciona, que lleva 20 años funcionando, cómo le metéis ahí a una persona de decir, oye, te la pongo aquí? Sí, parte del éxito de USSMI que creo que tiene que ver con la manera en cómo se trabaja en El Salvador, y yo he trabajado con gente en todo el mundo y nuestros clientes han trabajado con gente en todo el mundo y le encanta la cultura de trabajo de aquí de El Salvador. La cultura salvadoreña y la de Estados Unidos es bastante similares porque, no sé, una tercera parte de los salvadoreños del mundo viven en Estados Unidos. Entonces, casi todo el mundo tiene parientes en Estados Unidos, conocen lo que pasa allá, entonces es bien fácil relacionarse, creo yo. Entonces, eso nos ha ayudado bastante. Aparte, la gente le gusta trabajar en USSMI, en un lugar muchas veces aspiracional, porque aunque está en la misma industria que los call centers, el trabajo aquí es muy distinto a lo de un call center. Entonces, es muchísimo más digno, te diría, o sea, menos sweatshop, que a veces en los call centers no te puedes levantar ni hacer pipí, pues, porque te cuentan el tiempo. Aquí la gente hace pipí cuando quiere, sin problema, pues. Entonces creo que eso ayuda también bastante a tener relaciones de largo plazo, tanto con los clientes como con nuestro equipo. Y luego, ¿cómo fue? Porque es interesante, ¿cómo fue ese primer cliente business? Es decir, pasas de las señoras con pasta. ¿Cómo le dices a una persona que le vas a integrar a una persona dentro de su compañía que seguramente le vaya a revolucionar también porque va a tener a alguien al teléfono, va a estar en contacto permanente? ¿Cómo empezasteis, o sea, cómo captasteis ese primer cliente y luego los sucesivos? Mira, ocupaba un montón de técnicas de guerrilla marketing que son así poco convencionales, ¿verdad? Entonces yo iba en ese entonces, así como, no sé si existía Reddit, pero en el equivalente a Reddit desde entonces, en foros donde la gente andaba buscando ese tipo de ayuda. O sea, yo escribía como, hey, prueben USSMI, es la mejor compañía. O sea, yo hacía bastantes cosas así, tipo, hay un libro que se llama The 4-Hour Workweek de Tim Ferriss, que no sé si, sí, bueno, habla de virtual assistants ahí. Entonces yo me iba, cuando iba a Miami, me iba a los Barnes Noble y iba a donde estaba ese libro, y en la sección donde hablaba de virtual assistant me metí una tarjeta de USSMI a todos los libros. Entonces tenía que hacer cosas así medio extrañas, ¿verdad? Trabajamos en algunos sitios de outsourcing, en ese entonces se llamaba Elance, Freelancer, o se llama Upwork. Entonces así conseguíamos algunos de los clientes de business. Y poco a poco pasaron dos cosas. Uno, que nuestros propios clientes empezaron a crecer, entonces gente que de repente nos pidió una persona, ahora tiene 20 porque su negocio creció. Y lo otro es que orgánicamente ellos nos recomendaban con otros emprendedores, y así es como creció nuestra base de clientes. ¿Y por qué os contratan a vosotros y no contratan directamente ellos? Porque esto te permite un montón de customización, de flexibilidad. O sea, la idea era, aunque suene medio cliché, pero es como una especie de Uber de asistentes. Porque, por ejemplo, una de las ventajas era que teníamos abogados con él, que necesitaban que alguien estuviera pendiente de su teléfono, de su email todo el día, pero recibían 3 o 4 llamadas al día. Entonces, no justificaba el hecho de contratar a una persona full time que estuviera en el escritorio allá, esperando que cayera la llamada. Pero en este caso, esa persona que teníamos nosotros aquí en El Salvador tenía a 4 abogados a los que le ayudaba. Entonces estaba pendiente del teléfono de los 4 abogados y le ayudaba a los 4 abogados. Entonces se compartían los recursos, pues. Entonces, el mismo concepto de ¿Y ahora sigue siendo Virtual Assistant o también tenemos, te diría que, o sea, una gran parte del negocio sigue siendo Virtual Assistant, pero ahora somos un BPO en donde
nos contratan empresas mucho más grandes para dar workflows como customer service, bookkeeping. Ahorita estamos trabajando bastante con real estate, o sea, la parte de bienes raíces, y eso lo estamos desarrollando y estamos siendo bastante exitosos con eso. ¿Y las personas que están integradas dentro de vuestra compañía son freelance o son empleados? empleados? No, son empleados de nosotros, porque y eso a veces cuesta. Muchas veces la gente dice como que por qué no mejor dejamos a la gente que sea freelance y todo, pero parte de lo que nosotros queremos es que la gente tenga seguridad laboral. Entonces, porque eso hace que la relación sea muchísimo más... Sí, que vayan por todos los meses. Claro, entonces no importa si tu cliente se fue, porque eso es lo que pasa, o sea, hay rotación de clientes, ¿verdad? Entonces, si sos freelance, si tu cliente se va, pues bueno, te vas vos también. En el caso de como nosotros contratamos a la gente, nosotros dejamos, o sea, si hay en bueno, nos lo quedamos, porque van a venir otros clientes, pues, entonces te damos la seguridad de que no dependés de un cliente. Si en pandemia, por ejemplo, cuando fue COVID, el primer mes bajaron las ventas de ISP porque muchos de nuestros clientes cerraron y no necesitaban su asistente. Teníamos como 30 personas sin hacer nada y no despedimos a ni una persona. Porque dijimos, no, prefiero ahorita en este momento, en lugar de despedir gente, quedémonos, el talento es bueno, capacitémoslos. Entonces empezamos a capacitar y eso fue mientras, o sea, pasaron 1 o 2 meses así y después ya regresaron los clientes, ya empezamos a vender más y todo, pues, pero les damos la seguridad esa, pues. No, porque eso es muy importante, porque al final consigues que la gente se sienta parte del proyecto, ¿no? Y que aunque tenga clientes diferentes y vaya rotando dentro de muchos proyectos, que tenga esa fidelidad, ¿no? Sí, correcto, con la compañía, porque somos, we have their backs, así le decimos. Y ahora, hablando de una parte, yo creo, llevo 5 días aquí en El Salvador y me estoy dando cuenta de que yo creo que es un país que tiene un potencial enorme, tanto de personas como de soluciones para la vida de las personas. O sea, yo creo que es un país que está desarrollándose mucho, o eso me parece. Entonces, tú que viajas mucho, que me has dicho que has estado en Madrid, que viajas por el mundo en general, ¿cuál es el valor que tiene diferencial El Salvador frente a otros países? No sé si tienes otros negocios en otros países, pero ¿cuál es esos key points buenos y malos que tiene este país? Bueno, mira, El Salvador, nosotros tenemos negocios en El Salvador y en Estados Unidos. Y así es que, digamos, depende bastante de Estados Unidos porque ahí están nuestros clientes. Tenemos un negocio de landscaping, cortamos grama en Florida. Mira, El Salvador, varias ventajas. O sea, yo creo que especialmente con nuestro mercado, que es Estados Unidos el principal, o sea, el hecho de la cercanía, el hecho de que la cultura está bastante americanizada, la manera en cómo trabaja el salvadoreño creo que es distinta. O sea, suenan bastante subjetivas a mí las cosas que te estoy diciendo, sí. Pero mi experiencia ha sido que es bien apreciada la calidad de trabajo del salvadoreño en diferentes latitudes y especialmente en Estados Unidos, pues. Y nosotros lidiamos con gente en Florida, por ejemplo, en el negocio de landscaping, y te diría que es totalmente distinto a lo reliable que es la gente aquí en El Salvador. O sea, aquí puedes confiar en que la gente se compromete, es bastante comprometida la gente, pues. Entonces, yo creo que eso es bastante ventaja. El Salvador tiene otras ventajas también económicas en temas de divisas, por ejemplo. ¿Hay ventajas fiscales, por ejemplo? Sí, bueno, para empresas que exportan servicios hay exención de impuestos, puedes importar el equipo sin impuestos también. Tenemos el dólar como moneda, entonces hace más fácil. El negocio poco se está digitalizando en El Salvador, o sea, el acceso a los servicios está siendo mucho más fácil que antes. Entonces creo que sí se está haciendo más fácil hacer negocio en El Salvador, definitivamente. Y comparado, por ejemplo, en España, pues la verdad que tenemos bastantes impuestos y el crear negocio, contratar, etcétera, asumes muchos riesgos de seguros sociales, de la permanencia. ¿Cómo funciona aquí el sistema de contratar? ¿Es fácil contratar a una persona y luego, mientras más periodo esté, más difícil es que se vaya esa persona? Sí, ha habido varios cambios. Te diría que ahora es menos flexible que antes, lo cual es menos bueno para las empresas, pero creo que en general para el país es mejor. Entonces yo tengo varios sombreros, ¿verdad? Entonces puedo hablarte como dueño de negocio y te diría, hay cosas que han hecho que probablemente no lo han beneficiado, pero creo que como país es más digno para la gente que trabaja aquí, para los trabajadores, la manera en cómo se está haciendo. Lo que sí es que hay que tener cuidado de no perder cierta competitividad, porque, por ejemplo, El Salvador ha sido siempre un hub de manufactura y ahora creo que está pasando un tiempo difícil porque se han aumentado bastante los salarios mínimos, que yo no soy en contra de aumentar los salarios mínimos, ¿me entendés? Pero sí creo que tenemos que capacitar a la gente, porque si no, o sea, no va a poder contratar gente aquí. O sea, digamos que la tecnificación de la fuerza laboral tiene que darse, porque si no, simplemente vamos a perder competitividad contra el resto de países.
Entonces yo sé que, o sea, que entre más digno el empleo, digamos, se tiene que pagar más y por supuesto y todo eso, pero también que no hay que, o sea... Querernos igualar a lo que no somos. Sí, pues sí, exacto. O sea, y ¿sabes? Lo que pasa es que en El Salvador el 70% de la economía es informal. Entonces, por ejemplo, el hecho de que se aumenten los salarios o el hecho de que sea un poco más complicado los temas laborales, menos flexibles los temas laborales, afecta únicamente al 30% formal, que ya tiene de por sí bastantes challenges, o sea, en temas de impuestos, en temas de salarios, un montón de cosas. Entonces, en realidad no se está haciendo más fácil contratar, o sea, formalizar los negocios, que es lo que creo que deberíamos de buscar, porque entonces ahorita está afectando al 30% que sí cumple la ley, digamos, y el 70% pues ahí sigue. Sí. ¿Cuál es el mínimo en El Salvador? Depende de la industria, pero ahorita está alrededor de $400, un poco menos en algunas, algo así. Recientemente se ha subido varias veces, pues. Por ejemplo, me parece muy caro El Salvador, ¿no? Sí, es carísimo. Yo, ahorita que acabo de estar en Madrid, o sea, yo en Madrid gasto menos que en El Salvador. O sea, definitivamente. ¿Eso por qué crees que es? ¿Es con la llegada del turismo? ¿O por qué? Porque, bueno, ahora yo creo que ahí en España hemos vivido que los precios han subido un triple de aceite de oliva, no sé qué. Pero aún así es más barato que en El Salvador, porque yo acabo de comparar los precios y los restaurantes también, pues, o sea... ¿Y por qué crees que es? Yo creo que estamos produciendo mucho menos que antes, importamos bastante, hay un trade deficit por ahí, pero no sé, o sea, la verdad que creo que también hay un boom en El Salvador. Sí, creo que, o sea, por ejemplo, la propiedad del real estate ha subido exagerado. O sea, yo ahorita que estaba buscando piso en España, o sea, yo ponía, o sea, un piso en Salamanca versus una casa aquí en El Salvador, o sea, valían lo mismo, pues. Y pues sí, prefiriera definitivamente el piso en Salamanca. Entonces sí, yo creo que ahorita hay un boom que se va a tener que ir estandarizando, digamos, o sea, hay una especie de burbuja. Yo no sé si va a explotar, nunca he visto que haya una explosión de una burbuja de real estate como en Estados Unidos, por ejemplo, que los precios bajaron en alguna época 60%, yo qué sé. Aquí no, en todo caso no han seguido subiendo porque no tenemos impuesto a la propiedad, entonces también eso hace que tener la propiedad ahí no te afecte mucho, pues entonces pueda aguantarlo un poco más. Porque dentro de todo, o sea, yo creo que tú, dentro de tu portfolio de negocios, luego has ido amplificando y has ido creando diferentes cosas, porque me has dicho que este edificio donde estamos es tuyo. Sí. Entonces, ¿cómo es ese proceso en el que empiezas, o sea, vendes algo, o sea, vendes una parte de la empresa y compras cosas? Con mi socio, en realidad nos interesó siempre los bienes raíces y a partir de una necesidad nuestra, porque cuando empezó a crecer UASysBee, nosotros necesitábamos espacio de oficina y de repente estamos pagando más o menos $5,000 de alquiler al mes, entonces dijimos, no, ¿sabes qué? Mejor hagamos un lugar para nosotros, que en el banco nos va a salir $5,000 al mes, pero por lo menos nos va a quedar a nosotros. Entonces construimos un edificio, que no es este, sino que es otro, y en todo lo que construimos el edificio, UASysBee creció, y entonces cuando no cabíamos, entonces ese edificio lo dejamos como oficinas compartidas, una especie de WeWork, que justo lo vendimos hace un año más o menos. Entonces, así fue como nos metimos en real estate. Después se nos atravesó un edificio en el centro de San Salvador, cuando el centro de San Salvador no estaba así como está hoy, pero a mí siempre me ha gustado la zona. Entonces hicimos dorms para universitarios, porque ahí está una de las universidades más grandes de Centroamérica, en el centro de San Salvador. Entonces, ¿y hay algún momento en el que te entra algún inversionista y tú haces un secundario para ti? ¿O fíjate que lo hicimos hace relativamente unos 3 años, que un grupo empresarial bastante reconocido de El Salvador, que con más de 100 años de historia, se interesó en la compañía. Yo conozco al CEO. ¿Y tienes un secundario para entonces nosotros vendimos una parte de UASysBee y ellos se vinieron como socios. ¿Y con eso has creado más negocios o estás...? No, la verdad, bueno, nosotros siempre creamos, o sea, siempre estamos creando, o sea, la compañía de landscaping que contratamos, que no tiene nada que ver con los negocios de aquí, es porque nos gusta explorar y ver otras cosas. Pues tenemos un fondo de inversión ángel que se llama Colabora Ventures, hemos invertido en más de 50 empresas de los últimos 5 años. ¿En Salvador todo? No, en todos lados, o sea, en Latinoamérica. Y por ejemplo, aparte de que ahora te preguntaré algunos consejos para emprendedores, ¿cómo haces dentro de, aparte de tener tu virtual assistant, supongo, cómo haces todo esto que hablamos, que siempre se habla, yo creo, en el mundo del emprendimiento, no sé, aquí también, el foco, ¿no? Que cuando estás en muchas cosas al final es difícil llegar a todas, o sea, ¿cómo haces eso ahora mismo? Como estás diciendo bueno, mira, al principio me tocó hacer bastantes cosas. A mi socio y a mí teníamos diferentes sombreros y así. Poco a poco nos empezamos a armar de un buen equipo y hoy tenemos un equipo que sabe más que nosotros, pues entonces así es mucho más fácil manejar los negocios.
Ya yo estoy bien poco metido en la operación día a día de la mayoría de la compañía de landscaping, sí, porque es una empresa más o menos nueva, pequeña, pero en UASystem ya tenemos gente que se dedica a manejar el negocio, pues. O sea, hay un CEO en UASystem. No, en realidad es CEO, porque todavía no tenemos una especie de CEO, todavía seguimos más o menos siendo nosotros. Pero la verdad que UASystem ya se maneja. La relación con tu socio es muy buena. Sí, bueno. De 19 años estáis casados. Sí, o sea, nos complementamos bastante bien, o sea, tenemos valores. Difícil, ¿no? Sí, no, te juro que yo le doy bastante crédito a él de que me ha aguantado todos estos años, pero nos parecemos pensamos bastante parecido en algunas cosas, valores súper alineados, pero nuestra personalidad es súper distinta. Entonces, cuando yo soy súper reactivo en algunas ocasiones, él es más calmado, más, o sea, piensa más las cosas, yo me emociono por todo, o sea, como yo, si por mí fuera tuviéramos como 20 negocios distintos, él es más sí, y creo que un balance súper bueno, o sea, un balance bastante bueno, nos llevamos súper bien, la verdad. Y luego, para ir cerrando un poco, ¿algún consejo para emprendedores que están aquí en Latinoamérica también, que quieren crear alguna solución, que quieren crear alguna tecnología? Yo creo que hace poco Sam Altman decía que estamos en el mejor momento para crear algo, ¿no? Por la tecnología que nos permite. Nunca ha sido tan fácil hacer un negocio como hoy en día. Entonces, ¿cuáles serían los consejos que dirías a esa gente que está pensando en emprender y cuesta, etcétera? Bueno, te diría que lo piense menos. A veces cuando uno piensa demasiado no hace las cosas, porque empieza a ver todos los escenarios posibles. Y una crítica, digamos, que yo tengo a nosotros los emprendedores es que muchas veces planificamos demasiado y suena counterintuitive, digamos, el hecho de planificar, que no deberíamos. Pero muchas veces queremos que todo esté perfecto para lanzar un producto, un servicio, y en realidad no, porque el papel aguanta con todo y vos podés hacer todos los estudios que querés y todo. Yo no confío mucho en los estudios de mercado, por ejemplo, porque no es lo mismo preguntarle a un focus group que te va a decir cualquier cosa que quieras oír probablemente ya cuando alguien está salida de la calle, exacto, y ya le pedí dinero a cambio de algo, y entonces así pues. Mi consejo es empiecen pronto. Nunca va a ser un buen momento para emprender, porque siempre vamos a tener excusas, o sea, siempre va a ser de que estoy en la universidad, o que tengo que pagar el crédito de la universidad, o que me voy a casar, o que voy a tener un hijo, o que voy a hacer esto, o que el otro año. Nunca va a ser un buen momento, siempre van a haber razones por las que no deberías de hacerlo. Pero entre más rápido lo haces, más rápido, ¿sabes qué? Más rápido vas a fracasar en las cosas que tenés que fracasar, porque esa es otra cosa. Tenemos que estar conformes y contentos con el hecho de que podemos fracasar. Sí, y que el 80% de los emprendedores que empiezan quiebran y el 70% abandonan. Estadísticamente, entre más veces has fracasado, estás más cerca del éxito, ¿verdad? Entonces, apúrate a fracasar. Qué bueno. Oye, pues yo creo que nos ha quedado todo claro. Tu historia es sorprendente, a mí me encanta. Y nada, ahora grabaremos la visita, aunque ellos la habrán visto antes. Sí, perfecto. Y nada, date muchísimas gracias por todo. No, gracias por el interés. Pero entonces, vamos. Eso es. Vamos, no te preocupes, pues yo te voy a ir preguntando. Dale, bueno, aquí el piso de UASystem. ¡Hey, Andrea, salude! Bueno, este es nuestro headquarters, lo inauguramos en el 2021, después de construir este edificio en medio de la pandemia, como te decía, fue un proceso traumático. La mayoría de gente, aunque nosotros tenemos más de 300 empleados, la mayoría de gente trabaja desde sus casas y viene a UASystem tal vez 2 o 3 veces al mes, y hay ciertos clientes que sí requieren que estén aquí on site. Ya te voy a enseñar, por ejemplo, uno de ellos. Entonces pasamos aquí. Este espacio más obviamente es para trabajar, pero aparte de trabajar lo que nos interesa es que la gente venga a compartir, porque aunque nosotros, o sea, aquí teníamos trabajo remoto antes de que el trabajo remoto existiera, porque la gente trabaja desde sus casas desde casi siempre, hay cosas que no puede hacer virtualmente, o sea, hay conexiones que no se pueden, conversaciones que no se dan virtualmente, entonces por eso nos gusta que la gente venga de vez en cuando a ver. Aquí está nuestro equipo de management. Maya, Julio, ¿no quieres decir algo? No sé. No, ellos son los que manejan UASystem, yo ya no hago nada. ¿Qué tal? Hola. Es que la gente ve una cámara y se pues. Sí, te voy a decir que a mí me intimidan bastante las cámaras. Mi oficina ya la conoces, pero. No, explícanos aquí, que esto vamos a verlo. Bueno, sabes que mi oficina la acaban de renovar. Yo me fui, cuando estaba en Madrid, les dejé la tarea. Alguien acaban de hacer una renovación que te voy a enseñar. Entonces me dijeron, le podemos renovar su oficina porque mi oficina era súper desordenada. Y les doy $200 de budget. Y mirad lo que lograron con $200 de budget. Qué bueno, ¿y esto es todo elegido por ti? ¿Estos son tus hijos? Son cosas que tenían mis hijas cuando no molestaban tanto. Este cuadro me lo hizo mi hija mayor. Y tengo algunas cosas interesantes, por ejemplo, si ves, tengo la portada de los periódicos de September 11th.
Sí. Ese es de Washington Post y de New York Times. Y parte de la razón por la que tengo estas cosas es porque este día creíamos que el mundo se iba a acabar. O sea, yo estaba me había acabado de graduar del colegio. Y para mí eso es algo que nunca, o sea, era algo de película. Creímos que el mundo se iba a acabar. Entonces me ayuda a acordarme de que cuando las cosas, o sea, que todo pasa. Hasta una cosa así pasa. Entonces cuando yo tengo malos días, me acuerdo que, o sea, life. Sí, que no hay nada tan importante. Entonces tengo, por ejemplo, aquí, yo invierto en una bolsa de valores, o sea, entonces y todo lo de TACA y a la vez. Bueno, esto es porque me encanta, yo soy un piloto frustrado, entonces paso jugando en mi Flight Simulator, aparte de trabajar. Me voy a trabajar, dirás. Sí, porque la computadora más chiquita es la del trabajo, la grande es la del Flight Simulator. Entonces tengo miles de horas de vuelo en... ¿Todos los iPhones que has tenido? Bueno, ese fue un obsequio de uno de mis socios, porque como colecciono cosas viejas, me dijo, tengo la caja de todos los iPhones, te los voy a traer. Tengo por aquí, bueno, tuve la oportunidad he tenido la oportunidad de conocer a dos presidentes de Estados Unidos, a Barack Obama y a George W. Bush, que han sido experiencias bien interesantes para mí, porque sí, no creí que iba a estar hablando con los presidentes. ¿Y ahora el de ahora qué? ¿Se resiste? Sí, el de ahora todavía no. Y tengo aquí algunos libros que me gustan, más que todo yo leo cosas de negocios o de aviones. Oye, si nos tuvieras que recomendar un libro. Que si te tuviera que recomendar un libro que me dijeron que nunca se lo recomendara a alguien por lo poderoso que es, y son las 48 leyes del poder de Robert Greene, que me parece buenísimo. Entonces, bueno, pues nos quedamos con la recomendación. Sí, súper buena. Oye, pero está súper chula la oficina. ¿Y esto? Es el del delito. Sí, el avión que puedo volar es el Airbus A320, entonces... Qué bueno. Y aquí es donde normalmente tú trabajas, ¿no? Sí. Ah, bueno, mira, otra cosa que tengo es un Palm Pilot, que la mayoría de gente que tal vez esté viendo esto ni saben que existía el Palm Pilot. Pero el Palm Pilot fue la primera cosa smart, ya no tiene batería, pero este era una especie de lo que antecedió a los smartphones. Aquí uno guardaba los contactos. ¿Pero este es tuyo de tu época o es...? No, se lo compré. Yo tenía uno, pero lo acabo, o sea, pero se me... Sí, como el que tenía BlackBerry. Ajá, ¿no? Exacto, eso era antes de BlackBerry. Pero ¿sabes lo interesante? Que Palm era una compañía que en ese entonces valía más que Nvidia, que HP, que Apple, que no me acuerdo qué otras, y ya ahora nadie se acuerda de Palm. Ya. Entonces esto también me ayuda a acordarme, a mantenerme humilde, de que por mucho en la cima estar también... Sí, pues el caso de, por ejemplo, Kodak. Ajá, exacto. ¿No? Que es una compañía que también... Sí. Pero bueno, entonces esta es mi oficina. Aquí tenemos una sala de reunión que se conecta con la oficina de mi socio, que no está ahora, pero que para mí ¿sabes qué? Te voy a enseñar la vista, porque fue importante para mí tener vista en mi oficina, porque en las primeras oficinas, cuando fundamos You Assist Me, no teníamos vista, no teníamos ni ventana. Y ahora tengo una bonita vista de San Salvador. Que por cierto, todo El Salvador es súper verde, ¿no? Sí, súper verde. O sea, yo por ejemplo, no sé, ¿está en Barcelona? Sí. En Barcelona es un secarral. Es bien bonito, la verdad. Y esta zona también. Ella contrata a toda la gente. Esta es la del currículum. Hola. Esto lo acabamos de inaugurar. Es más, María fue de las personas que fue masterminds de esta renovación y de la de mi oficina. O sea, que esta es una especie de kitchenette aquí donde viene a comer la gente. Si quieres vamos a ver un poco de trabajo. ¿Y todos estos dibujos? Este es una artista salvadoreña, vino a hacer, estos son los valores de You Assist Me. Y esto lo pintamos, o sea, un artista vino a hacerlo, se llama Male Cuellar, y nosotros lo pintamos, pero ella vino a diseñarlo, nos ayudó a pintar y nosotros lo terminamos. O sea, aquí si se sientan todos, entran 300. No. O sea, tenéis todas las plantas del edificio, solo que usáis una para vosotros, ¿no? Sí, digamos, esta gente no viene todos los días a la oficina. Y esta es como zona de trabajo de ellos. Ajá. Con puestos donde ellos están con su... Y por acá tenemos, aquí sí hay una zona donde viene... Ah, bueno, esto es todo. ¿Y qué hace Vicente del Bosque? No, porque está en una revista. Y entonces... Bueno, esto es tu etapa de youth. Aquí está toda la gente ya trabajando en sus proyectos. O sea, que hay gente que entre ellos hacen equipo. Sí. Y tenemos gente, por ejemplo, que hay empresas en Estados Unidos que tienen en total 30 personas, y de esas 30 personas, 20 están aquí en Salvador con nosotros. O sea, que hay empresas que tienen un porcentaje alto You Assist Me. Sí, o sea, que si You Assist Me no sobrevivieran, pues. Bueno, ese es básicamente el piso. Tenemos, bueno, hay otra zona que es ahí arriba, si quieres vamos a verla, que es una cafetería. Vamos. Es que hay uno que está en mantenimiento, me parece. Sí. Entonces... Va a tardar un rato, pero bueno, no pasa nada. Sí. Este edificio lo construimos como en 2 años y pico.
fue un dolor de cabeza, pero acabamos de hacer una expansión arriba. ¿Y estos todos son espacios de coworking que se alquilan? Estos son, fíjate que hay algunos que vendimos, por ejemplo, esta es la oficina de mi hermana, que es abogada, es nuestra abogada, y ella compró su O sea, compró. Ajá. Entonces nosotros somos dueños de la mayoría del edificio, pero hay gente que compró sus espacios. Espero que la gente no se maree de tanto paseo. Ya no, y este es como una especie de cafetería que funciona. La acabo de inaugurar. O sea, es especie de cafetería compartida para todas las oficinas, pero esto es una pasada. ¿Y estos edificios son residenciales o son todo oficinas? Sí, no, estos son residenciales. Esta es una zona... Bien tranquila, ¿no, la zona? Sí, pero en la calle, digamos, esta que se llama Paseo General Escalón, es la calle que divide San Salvador de norte a sur. Es una calle súper principal, te diría de las más importantes de la ciudad. Entonces, pero... Y aquí la gente que vive por esta zona es de alto nivel, ¿no? Sí, y esta era la colonia más tradicional de alto nivel hace 20 años. Hoy, digamos que ha cambiado porque hay... Pero, por ejemplo, toda la zona que vienes en coche, hasta aquí, pasas por casas, o sea, urbanizaciones privadas. Sí, aquí hay... Mira, lo que pasa es que en El Salvador hay bastante desigualdad. Entonces, si vos ves, aquí hay apartamentos como esos que valen 300, 400 mil dólares, pero ves por ahí de repente, ves casitas chiquitas que son de una comunidad popular. Este no es vuestro, este de enfrente no es vuestro. No. O sea, únicamente es esto. Esto, sí, son... O sea, un piso, por ejemplo, este piso que tenemos aquí enfrente, que es un edificio bastante bonito, ¿cuánto cuesta? Más o menos. Unos 300 y pico de mil. Mira que, bueno, lo que pasa es que... O sea, el mejor piso de El Salvador te vale 2 millones de dólares. 1 millón y pico, quizás, probablemente. El mejor. Están construyendo ahorita 1 millón y pico, sí. Lo que pasa es que los precios del real estate han subido exagerados, pues, o sea... Entonces, esto hace 5 años tal vez valían 240, 250 mil dólares. Ahora probablemente... Que a vosotros os coincidió crear este edificio con la subida de precios. Pero desafortunadamente los vendimos todavía baratos. Pero ahora vale muchísimo más el edificio. O sea, hoy la plusvalía que tiene el edificio es brutal. O sea, más o menos este edificio, una horquilla de precio cuesta. Hacer un edificio como este, hoy en día, no sé, 7 millones de dólares quizás, algo así. O sea que para rentabilizarlo ya pagabas bastante alquiler, ¿no? O sea, para rentabilizar la inversión... Sí, o sea, nosotros sí apagamos, o sea, nuestro alquiler... A ver, la idea no era que UASystem estuviera en todo el edificio, sino que solo en una parte. Entonces nosotros tenemos que rentabilizar la parte de UASystem. Ya. Pero esto lo habréis rentabilizado vendiéndolo. Pero no todo, o sea, tenemos, o sea, por ejemplo, ese que está ahí es de nosotros, ese otro también es de nosotros, este nosotros lo vendimos, todo el piso de UASystem es de nosotros, ahí abajo creo que todavía tenemos uno, los locales comerciales son de nosotros abajo, bastantes de los parqueos son todavía de nosotros. O sea que igual al año $500,000 sí que puedes sacar. De alquileres. Más o menos, ¿no? Sí, no estoy seguro ahorita cuánto es. Porque nosotros como... O sea que igual en 10 años recuperes la inversión. No, bueno, o sea, esta inversión en algún momento sí. No, es que siempre nosotros los negocios de real estate siempre lo vemos a largo plazo, ¿verdad? Entonces todos los edificios que hemos comprado los hemos hecho bien apalancados, o sea, bien riesgoso que hacemos, ¿verdad? Porque va bastante apalancamiento, pero la idea es que lo de... O sea, la mayoría es financiado, ¿no? Sí, totalmente. Todo. Sí, o sea, todo lo de real estate es financiado. O sea que estará la cuenta del banco tiritando. Bueno, a ver, los bancos yo creo que se ponen nerviosos cuando, o sea, cuando entras. Gracias a Dios somos súper cumplidos, ¿verdad? Entonces nunca hemos hecho sufrir a los bancos, pero el banco con el que trabajamos... ¿Cuál es? Si se puede decir. El banco que trabajamos nosotros, ahorita trabajamos con el Banco de Fomento Agropecuario, que es un banco parcialmente, creo, parcialmente del gobierno. Yo tengo una chica que trabajó conmigo que está en Banco Agrícola ahora. Bueno, el papá de mi socio era presidente del Banco Agrícola. YPO es el Young Presidents Organization, un chapter en Madrid, no sé si en Barcelona. Es como un club de presidentes jóvenes. De las empresas más grandes del mundo. Entonces, en El Salvador tenemos el chapter, yo fui el presidente hasta el año pasado. ¿Qué edad tienes? 42. Muy bien, te cuido. Espérate, todavía aquí no es. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mega Solo... clavado con eso, nos vemos. Cuídate. Entonces, YPO es este fellowship, no fellowship, pero este grupo de empresarios. Entonces, aquí en El Salvador hay un chapter que es relativamente pequeño y es bien interesante. Oye, es más,
ya en un rato, viene mi foro, donde tenés bueno, ahí hacemos eventos educativos, eventos de familia, etcétera, pero tenemos un foro que es, o sea, nosotros somos 5 o 6, en donde te funciona como una especie de personal board of directors. Es gente con la que compartís cosas que no compartís con nadie más, de trabajo, de familia. Problemas, o sea... Por ejemplo, en Madrid hay una que se llama EO. Ah, sí, eso es exacto. Vale. Digamos que para hacer y mi socio está en EO, para hacer de EO tenés que facturar... Más de 1 millón. En España es más de 1 millón. Pero para hacer de YPO mínimo es